Buenas noches, alumnos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo les fue a los chicos que estuvieron en obstetricia el lunes? Todavía no ingresaron. Bien, Ellos pudieron presenciar un parto, dice. Una ah, compañera me comentó. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es que yo no pude, o sea, no pude asistir porque estaba trabajando, pero le pregunté y me dijo eso. Ah, bueno, entonces valió la pena. ¿Quiénes eran los chicos que fueron? Eran dos. Cintia y Esteban, pero no sé los apellidos. ¿Cintia o Esteban están ya ingresaron? Rondón, ahí me fijo. Todavía no, creo. Este es un tema muy importante, estados hipertensivos en el embarazo. Así que ingresen pronto, si no largo ya. Cintia y Esteban, vamos. Ya ingresa Esteban, doctora, le acabo de avisar, me pidió link. Bien. Recuerden los que van mañana a obstetricia, los tres que van mañana, tienen que subir, van al piso primero, piden hablar con la secretaria de la doctora Sotomayor, allí se registran y ella los va a ubicar con la doctora. Cualquier problema que tengan me buscan en el consultorio 44 y si no estoy ahí seguro que los van a enviar al aula 4, pero vayan primero por el consultorio de urgencia. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? ¿No entró Esteban? Parece que no. Donat es el apellido. Doc, buenas tardes, una consulta. Sí, El examen es por Zoom. claro, es Bien, por Zoom. Sí, gracias. Ahí Profe, ingresó. ahí entró Esteban. bueno Esteban, ¿cómo te fue? Hola, Sí, Esteban, ¿cómo te fue hola, con los chicos? muy bien. Pudimos ver dos cesáreas que se hicieron y bueno, nos quedamos el tiempo que duraron las dos cesáreas, pudimos ver, entramos y estuvo buena la experiencia. Bueno, me alegro entonces. Eh, Lástima que termine la rotación, ya los otros alumnos van a tener otro tipo de actividad porque la verdad que esta ha sido muy poquito. Así que espero que los que entren el miércoles y el jueves puedan tener la misma experiencia que ustedes o por lo menos puedan ver los pacientes. Bueno, Esteban, listo. Vamos a empezar la clase. Este, el tema de hoy es un tema muy importante, estados hipertensivos en el embarazo, que constituye la complicación médica más frecuente
y está asociada a un aumento significativo de la morbimortalidad materna y perinatal, compartiendo con el aborto séptico el primer lugar entre las causas de mortalidad materna en nuestro país. ¿Cuál es el problema de esta patología, de la hipertensión en el embarazo? El problema es el mal resultado perinatal. Recuerden siempre esto, es un mal resultado perinatal. ¿Y por qué el mal resultado perinatal? Esto se debe, por un lado, después lo vamos a desarrollar bien, porque es un tema para entenderlo. El mal resultado perinatal se debe, por un lado, a la isquemia del lecho placentario. Isquemia de la placenta. Isquemia del lecho placentario. Esta isquemia del lecho placentario nos puede producir retardos de crecimiento, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y muerte fetal. Y por el otro lado, el mal resultado perinatal se debe a la prematurez iatrogénica, es decir, la interrupción del embarazo indicada por el médico para evitar problemas materno y fetal. Y esto es muy importante, y escuchen bien, la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Vuelvo a repetir, la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez desencadenados los procesos hipertensivos, todo lo que podamos hacer no lo para. No para. Entonces, la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Y vuelvo a repetir, el problema son los mal resultados perinatales, que se debe por un lado a la isquemia placentaria y por el otro lado a la prematurez iatrogénica. Dicho esto, vamos a empezar a definir cuándo se considera hipertensión en el embarazo. Se considera hipertensión en el embarazo cuando la presión arterial sistólica y diastólica es igual o mayor a 140/90, registradas en 2 tomas separadas por 6 horas en el curso de una semana. Vuelvo a repetir, hipertensión en el embarazo cuando la presión arterial sistólica y diastólica es igual o mayor a 140/90, registrados en 2 tomas separadas por 6 horas en el curso de una semana. Y los estados hipertensivos del embarazo, como toda patología, tienen su clasificación. Y así tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, que la van a ver como HIE. Hipertensión inducida por el embarazo. Luego tenemos la preeclampsia, la cual se puede clasificar en moderada y severa. La eclampsia,
La hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada y la hipertensión transitoria. Esta es la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia moderada o severa, eclampsia, hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada e hipertensión transitoria. En esta clasificación incluye todos los estados hipertensivos, todos completos. Y digo todos completos porque cuando nosotros hablamos de hipertensión propias del embarazo, hablamos cuando estos estados hipertensivos aparecen después de las 20 semanas. Toda hipertensión que aparezca antes de las 20 semanas no es propia del embarazo, es una hipertensión crónica. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de hipertensión propia del embarazo, la misma debe aparecer después de las 20 semanas. Todo lo que aparezca antes es una hipertensión crónica, no corresponde al embarazo. Pero también se habla de hipertensión crónica a una reclasificación. Por ejemplo, nosotros viene una paciente con un embarazo de 20 semanas justo y ahí le comprobamos que está con 140/90 y antes no había tenido nunca hipertensión. Entonces la ponemos dentro de la clasificación de hipertensión propia del embarazo. Esa paciente se mantiene con esa presión, sin otros síntomas, termina el embarazo y continúa hipertensa la paciente. Y continúa por 12 semanas más posparto hipertensa. Esa paciente se la reclasifica como hipertensa crónica, es decir, nunca perteneció al embarazo. Entonces, también es una hipertensa crónica aquella cuya hipertensión continúa después de las 12 semanas posparto. Pero lo fundamental acá es que tengan presente que para ser propia del embarazo, esta presión debe aparecer de las 20 semanas en adelante. Antes es una hipertensa crónica. ¿Y por qué esto? ¿Por qué consideramos propia del embarazo cuando aparece después de las 20 semanas? Para eso tenemos la fisiopatología. Y vamos a explicarla despacito, porque si no entienden la fisiopatología, no van a entender nunca hipertensión. Y la fisiopatología, comenzamos diciendo que las manifestaciones clínicas que produce esta enfermedad son multiorgánicas. Entonces, todas las manifestaciones que produce esta enfermedad clínicamente
son multiorgánicas. Esto caracteriza a la enfermedad. ¿Y por qué las manifestaciones clínicas multiorgánicas? ¿A qué se deben estas manifestaciones clínicas multiorgánicas? A un solo proceso, que ya lo vamos a pasar a explicar, que se denomina disfunción endotelial. ¿Y qué es lo que produce esta disfunción endotelial? Por un lado, una isquemia placentaria. Una isquemia placentaria va a producir una disfunción endotelial. Por otro lado, la denominada peroxidación lipídica. Por otro lado, la inadaptabilidad inmunológica. Y por otro lado, los factores genéticos. Entonces, la isquemia placentaria, la peroxidación lipídica, la inadaptabilidad inmunológica y factores genéticos van a producir una disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial se va a manifestar clínicamente con hipertensión, edema, proteinuria, coagulopatía, convulsiones y anemia microcítica angiopática. Si a esta enfermedad la dejamos a su libre albedrío, va a terminar con el tan temido síndrome de Held. Este es un cuadrito, pero este cuadrito tiene que ser explicado. Entonces vamos a empezar a explicar por qué la isquemia placentaria produce disfunción endotelial. Y vamos a comenzar recordando que en un embarazo normal, la placenta, ¿se acuerdan? La placenta se ubicaba en el fondo uterino y esa ubicación era una ubicación cómoda porque de ese lugar podía comer y recibir oxígeno sin hacer ningún esfuerzo. ¿Se acuerdan que le expliqué? Por eso la paciente era hipotensa y con anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque el sincicio trofoblasto, para que la placenta coma y beba tranquilamente, empieza a reptar y llega a las arterias espiraladas uterinas. Estas arterias espiraladas uterinas son unos vasos muy importantes que corren al lado del útero, ¿sí? El sincicio trofoblasto penetra en la capa media de las arterias espiraladas uterinas y las destruye. Al destruir su capa media, esta arteria pierde su estabilidad y se transforma prácticamente en una cloaca por donde pasan sin stop sangre y oxígeno entre madre y feto. Esta destrucción de la capa media de las arterias espiraladas uterinas termina de producirse a las 20 semanas, entre las 20 y las 22 semanas.
ahí termina de producirse la destrucción de la capa media de las arterias espiraladas uterinas. Y esta destrucción hace que la sangre pase sin stop en grandes cantidades y los elementos formes van a flotar en esta masa líquida. Por eso parece una anemia fisiológica. A su vez, en la capa media de las arterias espiraladas uterinas se encuentran todos los receptores para estímulos neurógenos y humorales, que al perderse, la paciente no hace hipertensión, por el contrario, baja la presión. Por eso, una embarazada es hipotensa y con anemia fisiológica. Eso ocurre en un embarazo normal. Vamos a ver qué pasa en los estados hipertensivos del embarazo. Por motivos que se desconocen, el sincicio trofoblasto no destruye la capa media de las arterias espiraladas uterinas. No la destruye. Entonces el vaso conserva su habitual luz y tamaño. Pero por acá normalmente tendría que pasar gran cantidad de fluido y eso no ocurre porque el vaso no está hecho una cloaca. Por el contrario, conserva su luz y su tamaño. Entonces todo ese fluido pasa a presión, y al pasar a presión hay un aporte sanguíneo restringido. Al pasar a presión y producir un aporte sanguíneo restringido, se restringe también la cantidad de oxígeno y nutrientes que pasan a la madre y al feto. Al reducir la cantidad de nutrientes, el feto comienza a hacer un retardo de crecimiento. Y al pasar menos oxígeno a la placenta comienza a isquemiarse. Cuando la placenta empieza a recibir falta de oxígeno, cuando empieza con su isquemia, ella reacciona. ¿Y qué hace? Al verse tan privada de oxígeno, produciría sustancias citotóxicas y desprendimiento de tejido placentario, produciendo un daño endotelial. Entonces, esta placenta isquémica, que se debe a que no ha sido destruida la capa media de las arterias espiraladas uterinas y la sangre pasa restringida, pasa menos cantidad de oxígeno, la placenta comienza a isquemiarse. Al isquemiarse, produce sustancias citotóxicas y estas sustancias citotóxicas van a producir un daño endotelial. ¿Cómo reacciona ante este daño endotelial? Hay una vasoconstricción, se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay aumento de la presión. Pero eso no queda ahí. Se activan las plaquetas, al estar tan concentrado todo, se activan las plaquetas y se forman trombos en la microcirculación sistémica y lecho placentario, lo que crea una insuficiencia circulatoria útero-placentaria. Eso explicaría la primera parte de este esquema, donde habla de isquemia
isquemia placentaria, produciendo esta disfunción endotelial y que da como resultado una hipertensión. ¿Estamos hasta ahí o quieren que vuelva a explicarlo? Doc, ¿puede repetir lo de las plaquetas? Por favor. Bueno, habíamos quedado en que esa masa restringida de sangre activa las plaquetas. Se forman trombos en la microcirculación sistémica y en el lecho placentario, y esto lleva a una insuficiencia circulatoria útero-placentaria. Vamos a lo segundo del cuadrito, que es la peroxidación lipídica, porque también produce disfunción endotelial. Peroxidación lipídica. En toda alteración orgánica hay una alteración de los lípidos, y acá no es la excepción. Las alteraciones del metabolismo lipídico juegan un rol muy importante en la hipertensión. Se produce la denominada peroxidación lipídica. ¿Qué es la peroxidación lipídica? Es la oxidación de un ácido graso poliinsaturado de la membrana. Oxidación de un ácido graso poliinsaturado de la membrana. Esto se manifiesta con aumento de la LDL, LDH. Y esta peroxidación lipídica va a producir, por un lado, inhibición del óxido nítrico. Por un lado, va a producir inhibición del óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es un factor relajante derivado del endotelio. También va a producir una disminución de la prostaciclina. Y la prostaciclina es un vasodilatador y un antiagregante plaquetario. Y por último, produce aumento del tromboxano A2. Y este aumento del tromboxano A2, ustedes saben que es un vasoconstrictor, lo que lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces, la peroxidación lipídica es una alteración del metabolismo de los lípidos, es decir, hay una oxidación de un ácido graso poliinsaturado de la membrana que genera, por un lado, inhibición del óxido nítrico, inhibición de la prostaciclina y aumento del tromboxano A2. Todo esto contribuye al aumento de la presión arterial. Luego tenemos la inadaptabilidad inmunológica. ¿Cómo actúa la inadaptabilidad inmunológica? Ustedes saben que la decidua contiene abundante cantidad de células que cuando se activan ante cualquier noxa van a liberar mediadores. Y estos mediadores van a afectar aún más la célula endotelial. Entonces, estos mediadores que libera la decidua
se denominan elatasas, citoquinas y radicales libres. Estos van a reaccionar con los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana, llevando a, por un lado, va a producir, y escuchen bien esto, alteración en la permeabilidad de los capilares a las proteínas. Alteración de la permeabilidad de los capilares a las proteínas, que por un lado, a nivel renal, van a producir proteinuria y a nivel periférico van a producir edema. Entonces vuelvo a resumir. ¿Qué es la inadaptabilidad inmunológica? Nosotros sabemos que la decidua contiene abundante cantidad de células que cuando se activan pueden liberar mediadores químicos. Estos mediadores químicos se denominan elastasas, citoquinas, radicales libres, que reaccionan con los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana, que llevan a un aumento de la permeabilidad capilar a las proteínas, que a nivel renal van a provocar proteinuria y a nivel periférico van a provocar edema. Luego, dice el cuadrito, factores genéticos, que ya lo vamos a ver después. Estos factores genéticos se deben a que, ya lo vamos a explicar después, porque si no me los voy a confundir. También en este cuadrito dice que la disfunción endotelial va a producir coagulopatía de consumo, va a producir convulsiones por la falta de oxígeno y va a producir anemia microcítica angiopática, porque esta sangre que va a presión sobre ese vaso que no ha perdido su capa media, hace que los elementos formes se amontonen entre sí, se deformen y se rompan. Esto va a llevar a una anemia microcítica angiopática. Como resultado de esta secuencia fisiopatológica, una embarazada con una hipertensión propia de su embarazo va a presentar las siguientes características y riesgos. Y volvemos a repetir lo que le expliqué antes. A nivel cardiovascular, ¿qué va a presentar? Aumento de la resistencia vascular sistémica. Aumento del gasto cardíaco. Sensibilidad al efecto presor de la angiotensina 2. Y disminución de los agentes vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. A nivel hematológico, ¿qué vamos a encontrar? Hemoconcentración, trombocitopenia, coagulopatía de consumo y anemia microcítica angioplática. A nivel renal, vamos a encontrarnos con una disminución del filtrado glomerular, con proteinuria y con disminución del clearance de la creatinina. A nivel neurológico, por estos fenómenos hipóxicos, hiperreflexia, convulsiones
y el tan temido ACV. Y por supuesto vamos a tener alteraciones en nuestro sistema, como es a nivel hepático, que ya lo vamos a describir bien cuando veamos síndrome de Shell. Y también tenemos riesgos fetales que por todo este proceso fisiopatológico, por toda esta disminución de oxígeno y nutriente que llega a la placenta, vamos a tener un feto con retardos de crecimiento, vamos a tener un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, vamos a tener una prematurez iatrogénica y hasta la muerte fetal intraútero. Pero no todas las pacientes hacen hipertensión. Tiene que haber factores predisponentes. Y dentro de estos factores predisponentes tenemos la nuliparidad, que se atribuye a un menor desarrollo en la vascularización uterina. Vamos a tener la historia familiar, y acá vienen los factores genéticos que hablábamos en el cuadro, ya que madres, hermanas e hijas sufren este proceso. Esto es lo que apunta a factores genéticos predisponentes. Grupos de edad extrema, antes de los 20 y después de los 35. Y otros factores concomitantes que pueden provocar un estado hipertensivo son los embarazos múltiples por mayor demanda placentaria y la diabetes por inadecuado control metabólico y por nefropatías preexistentes. Dicho esto, vamos a empezar a describir la clasificación de estados hipertensivos del embarazo. Nosotros habíamos dicho en la clasificación que teníamos la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión arterial crónica, la hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada y la hipertensión transitoria. Esa era la clasificación que nosotros habíamos dado de hipertensión. Antes de empezar a describir cada una de ellas, quiero hacer hincapié en los dos extremos de la clasificación, la denominada hipertensión inducida y la hipertensión transitoria. En una clasificación de hipertensión, tanto la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión crónica y la sobreagregada producen síntomas y signos que ya explicamos por su fisiopatología y que indican la gravedad de la hipertensión. Esto no ocurre, y no se sabe por qué, en estos dos extremos de la clasificación, en la inducida y en la transitoria. Sí hay una hipertensión porque las pacientes tienen 140/90, pero no más de esa tensión, no más de esa tensión. Y no produce otros síntomas como los que se habla en la fisiopatología, como edema importante, coagulopatías, proteinuria, no produce. Las dos tienen hipertensión porque es 140/90, pero sin otros síntomas. ¿Qué es la diferencia? Que la inducida por el embarazo aparece ni bien pasadas las 22 semanas. En cambio, la transitoria
La hipertensión aparece en el último trimestre del embarazo. Ninguna de las dos lleva medicación y el embarazo se termina a las 40 semanas. El resto, no, el resto sí son patologías graves. Y vamos a empezar a hablar de preeclampsia. La preeclampsia es un desorden multisistémico que se manifiesta en general después de las 20 semanas, con valores de tensión arterial igual o mayor a 140/90 y proteinuria. Cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de hipertensión y de proteinuria. Eso es fundamental y durante muchos años ha sido lo más importante para definir una preeclampsia. Hoy por hoy también existen otros síntomas, no solo la proteinuria, que certifican una preeclampsia. Pero siempre hipertensión más proteinuria era igual a preeclampsia. Pero aparte de la hipertensión y de la proteinuria, el drama acá es que hay daño de órgano blanco. Por eso, la preeclampsia se clasifica en moderada y severa. La preeclampsia moderada se caracteriza por tener una TA de 140/90 a 160/100. Una proteinuria entre 300 miligramos y 2 gramos y el único órgano dañado es el riñón. La preeclampsia severa se caracteriza por una TA mayor a 160/110, proteinuria de 2 a 5 gramos y alteraciones de todos los órganos blancos. Vamos a tener alteraciones hematológicas como trombocitopenia, hemólisis, CID. Vamos a tener alteraciones renales como creatinina sérica menor a 0.9, oliguria. Vamos a tener alteraciones neurológicas como hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, depresión del sensorio. Vamos a tener alteraciones hepáticas con aumento de las transaminasas y síntomas clínicos como epigastralgia, náusea y vómitos. Vamos a tener alteraciones visuales como visión borrosa, escotoma, fotofobia y amaurosis fugaz. Y vamos a tener también retardo de crecimiento, oligoamnios, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y edema agudo de pulmón sin cardiopatía preexistente. Todo eso vamos a encontrarlo en la preeclampsia severa, porque son daños multiorgánicos. En cambio, en la moderada solo está afectado el riñón.
Eso sería preeclampsia. Vamos a la eclampsia. Y cuando hablamos de eclampsia, hablamos de convulsiones tónico-clónicas. Si no, no hay eclampsia. Y la eclampsia puede ser típica, atípica o complicada. La típica es aquella paciente que cursando una preeclampsia severa, en el último trimestre convulsiona. Convulsiones tónico-clónicas. La atípica es la verdaderamente jodida, porque es una paciente con convulsiones tónico-clónicas después de las 22 semanas. O sea que a veces la confundimos con otra patología, como es la epilepsia u otras patologías, porque es tan precoz estas convulsiones que realmente hay que estudiarla bastante bien para hacer un buen diagnóstico. Y la complicada es aquella paciente hipertensa con preeclampsia severa que luego convulsiona y que termina con un ACV. Por eso, y siempre pregunto esto en los exámenes, existen síntomas y signos premonitorios de eclampsia. Síntomas y signos premonitorios de eclampsia. Y estos son la epigastralgia y o dolor en hipocondrio derecho, los reflejos osteotendinosos exaltados, la cefalea intensa, alteraciones visuales y cambios en el estado de la conciencia. Esos son síntomas y signos premonitorios de eclampsia. Y es pregunta de examen. Sí. ¿Podría repetir, doctora, por favor? Sí. Epigastralgia y o dolor en hipocondrio derecho, reflejos osteotendinosos exaltados, cefalea intensa, alteraciones visuales y cambios en el estado de la conciencia. Luego tenemos... Gracias, doctor. Sí, ¿alguna pregunta? No, gracias. Bien. Luego tenemos la hipertensión crónica. La hipertensión crónica es aquella que aparece antes de las 20 semanas de gestación. O aquella paciente que ya era hipertensa antes de embarazarse, o aquella hipertensión que no se resuelve pasada las 12 semanas posparto. ¿Cuáles son las causas de hipertensión crónica? Tenemos enfermedades renales, como la glomerulonefritis, la poliquistosis, enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia, enfermedades endocrinas, como el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, la diabetes, el Cushing, el feocromocitoma. O sea que son patologías que ya vienen tratadas por el cardiólogo
y que aparecen, no tienen nada que ver con el embarazo y se hacen, como les decía, presentes antes de las 20 semanas, o ya vienen hipertensa o no se resuelven 12 semanas postparto. Ahora, la que es muy grave es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Son dos patologías en una paciente y es muy grave. ¿Y cuándo sabemos que está presente esta enfermedad? Por ejemplo, una paciente que ya sabíamos que era hipertensa, después de las 22 semanas aparece proteinuria. Eso es una hipertensión más una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. O también un brusco aumento de los valores basales habla de hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. O también la presencia de trombocitopenia o síntomas y signos de preeclampsia severa. Esta patología empeora significativamente el pronóstico materno y fetal. Vale. Eso sería la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Y estos estados hipertensivos se van a controlar a través de distintos métodos complementarios. Y así tenemos el laboratorio. Pero ojo, el laboratorio sirve solamente para medir el impacto de la enfermedad hipertensiva en los distintos órganos, determinando la severidad del proceso. Pero la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? A nivel hematológico podemos encontrar en el hematocrito, que es característico de la hipertensión, una hemoconcentración. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque su disminución es índice de hemólisis. Podemos encontrar una plaquetopenia, es decir, plaquetas igual o menor a 100.000. A nivel renal podemos encontrar una creatinina plasmática elevada o en aumento, lo que nos está hablando de un impacto renal. Vamos a encontrar una elevación del ácido úrico, y esta elevación progresiva de ácido úrico nos está indicando también un sufrimiento fetal. Por eso con el ácido úrico, que su valor normal es de 4 miligramos por ciento, se eleva por arriba de 6, estamos ante un sufrimiento fetal. Ya le voy a explicar por qué. La proteinuria en 24 horas nos va a indicar qué tipo de hipertensión es, si es una preeclampsia moderada o severa. A nivel hepático, el laboratorio es muy importante porque aparte de hablarnos de la alteración de las transaminasas, nos habla de la presencia de LDH aumentada. Cuando la LDH está aumentada por arriba de los 600 miligramos, estamos en presencia de la tan temida complicación que es el síndrome de HELLP. La LDH normal es de 200 miligramos hasta 200.
Entonces la elevación por arriba de los 600 miligramos es que me está hablando del síndrome de Gerd. Tenemos que hacer una evaluación cardiovascular, electro y valoración clínica, un fondo de ojo para hacer también diagnóstico diferencial con hipertensión crónica. Vamos a hacer una ecografía abdominal buscando el famoso hematoma hepático, que ya vamos a hablarlo bien, y vamos a hacer una vigilancia de la salud fetal. Y esta vigilancia de la salud fetal se hace el síndrome de Gerd. Ya lo vamos, acá se lo mostré. Ya lo vamos a explicar bien. Vamos a ver la vigilancia de la salud fetal, lo vamos a hacer a través de la ecografía, valorando el volumen del líquido amniótico, porque ustedes saben que la disminución del líquido amniótico refleja estado de hipoxia crónica. Vamos a hacer una biometría fetal para ver la presencia de retardos de crecimiento intrauterino, y vamos a estudiar el feto a través del Doppler fetal, que es un estudio muy importante. Mañana, cuando veamos restricción de crecimiento, retardo de crecimiento, les voy a explicar bien lo que es el Doppler. Pero en este caso, para evaluar al feto, se usa el Doppler de la arteria umbilical, de la vena umbilical y de la arteria cerebral media, lo que nos va a indicar el grado de afectación fetal. Todo esto son formas de estudio de una paciente con estado hipertensivo. Pero cada uno de estos grupos de la clasificación tiene una conducta en la terminación del embarazo, porque la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Entonces, toda paciente con hipertensión transitoria o inducida no tiene efectos colaterales la hipertensión, así que podemos seguir hasta completar las 40 semanas. Si tomamos conducta en la preeclampsia moderada se termina el embarazo a las 38 semanas, en la preeclampsia severa a las 34, o no bien comprobada la madurez pulmonar fetal. En la hipertensión crónica es bastante bien manejable, el embarazo puede llegar entre las 38 y 40 semanas. No así en la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, donde el embarazo se termina a las 34 semanas. Y por último tenemos la eclampsia, en donde se estabiliza la paciente, se comprueba la madurez pulmonar y se termina el embarazo. Esas serían las conductas. Pero a veces no se toman esas conductas. Y no respetando la clasificación de la hipertensión, se deja evolucionar a su libre albedrío, como le decía antes, y todo esto termina en el tan temido síndrome de Gerd. Y vamos a ver qué es este síndrome de Gerd. El síndrome de Gerd
significa lo siguiente. La H del síndrome de Gerd, la H significa hemólisis. EL significa elevación de las enzimas hepáticas. Y LP significa plaquetopenia. O sea, el síndrome de Gerd es hemólisis, EL, elevación de las enzimas hepáticas, y LP, plaquetopenia. Está descrito su asociación en mujeres blancas, multíparas, con diagnóstico tardío de preeclampsia o cuando se retarda la interrupción del embarazo. Cuando se retarda la interrupción del embarazo. Los síntomas que presenta el síndrome de Gerd es una paciente que habla de dolor abdominal, malestar general, cefaleas, náuseas y vómitos, alteraciones visuales, ganancia de peso con edema y el famoso dolor de cuello y hombro, que es una de las complicaciones más graves que da el síndrome de Gerd, que es la ruptura hepática. Esos son los síntomas más característicos del síndrome de Gerd. Pero lo que lo certifica es el aumento de la LDH mayor a 600 unidades internacionales por litro. Tiene muchas complicaciones el síndrome de Gerd, como es el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, coagulopatías de consumo, insuficiencia renal aguda, ascitis, edema agudo de pulmón y derrame pleural, el hematoma hepático subcapsular, que ya lo vamos a hablar, un síndrome de distrés respiratorio, pero lo más grave de todo en el Gerd es la famosa ruptura hepática. Representa la máxima expresión de daño endotelial, con necrosis periportal y focal y depósito de fibrina en los sinusoides hepáticos. En su evolución puede llevar a la distensión de la cápsula hepática y a la disfunción orgánica múltiple, con marcada repercusión en el sistema de la coagulación, la producción de un hematoma subcapsular hepático y la tan temida ruptura hepática.
Este es el famoso síndrome de Gerd. Tenemos que hacer sin duda diagnóstico diferencial con enfermedades autoinmunes, púrpura trombocitopénica, el hígado graso agudo también da síntomas muy parecidos al GERD, el síndrome urémico hemolítico del adulto y la aspiración de cocaína. Todo eso nos lleva a hacer diagnóstico diferencial. El tratamiento del síndrome de Gerd se basa en 3 pilares: un diagnóstico temprano, un parto expeditivo y una terapia agresiva a las complicaciones. La paciente debe ser remitida a un hospital de alta complejidad y, por supuesto, en terapia intensiva, donde se realiza la administración de la medicación que vamos a hablar ahora, antihipertensivos, sulfato de magnesio y hasta corticoides en grandes dosis, porque estos corticoides bloquean la respuesta inmune, estabilizan el endotelio y previenen el consumo plaquetario, mejorando la hipertensión. Pero todo esto es propio de cuidados de la terapia intensiva. Entonces, cuando no se interrumpe el embarazo a tiempo, aparece este tan temido síndrome de Gerd. Este Gerd se clasifica de acuerdo al número de plaquetas en Gerd 1, Gerd 2 y Gerd 3. El Gerd 1 es el más grave porque presenta menos de 50.000 plaquetas. El Gerd 2 entre 50.000 y 100.000, y el Gerd 3 más de, entre 100.000 y 150.000. Esos serían los 3 tipos de Gerd. Sea cual fuera, es una patología muy, pero muy grave. Doc, disculpe, ¿qué sería parto ¿cómo dijo? Parto rápido, expeditivo. Ah, bien, gracias. Y para terminar con estos estados hipertensivos en el embarazo, vamos a ver las drogas que se usan. Y dentro de los tratamientos tenemos por vía oral y por vía parenteral. Les cuento que por vía oral andan muy bien. Pueden hacer monodroga o combinada estas drogas. Y las más comunes son la alfa-metildopa, que es el famoso Aldomet, que viene en comprimidos de 250 y 500 miligramos, que la dosis diaria oscila entre 500 a 2.000 miligramos, indicada cada 6, 8 o 12 horas, que su mecanismo de acción es un agonista alfa
adrenérgico central, es decir, que disminuye la resistencia periférica, y es una droga de primera elección porque se la puede dar a cualquier edad del embarazo e incluso durante la lactancia. Sí puede traer efectos adversos como hipotensión materna, bradicardia, somnolencia, disminución de movimientos fetales, pero son mínimos. ¿Qué otra droga tenemos? El labetalol. El labetalol vienen comprimidos de 200 miligramos. La dosis diaria oscila entre 200 y 800. Administrado también cada 6, 8 o 12 horas. Es un bloqueante alfa-1, beta-1, agonista parcial beta-2. ¿Qué hace en realidad este medicamento? Disminuye la resistencia periférica, al igual que el anterior, pero tiene algo muy positivo que no lo tiene la alfa-metildopa. En este caso, estimularía la producción de surfactante. También es una droga de primera elección porque se lo da en todos los trimestres. Y por último, por vía oral, tenemos la famosa nifedipina, la nifedipina, que vienen comprimidos de 10 miligramos, que la dosis es entre 10 y 40 miligramos por día, también administrada cada 6, 8 o 12 horas. Es un bloqueante de los canales cálcicos y se la puede dar en cualquier trimestre del embarazo. Estas serían las drogas más usadas por vía oral. Luego tenemos las drogas que se usan por vía parenteral. Les voy a decir las más comunes, ¿no? Y dentro de las drogas que se usan por vía parenteral tenemos la clonidina. La clonidina es un agonista alfa-adrenérgico que actúa a nivel central del tallo encefálico. La clonidina se la administra como dosis de carga y dosis de mantenimiento. La dosis de carga sería 0,15 miligramos por vía endovenosa lenta, y la dosis de mantenimiento sería 0,75 miligramos diluidos en 500 de dextrosa al 5% a 7 gotas por minuto. Y otra de las drogas que se usan, pero ojo que esta droga no es para la hipertensión, no es una droga para la hipertensión, es para las convulsiones, solamente para evitar convulsiones,
y es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, vuelvo a repetir, no es una droga antihipertensiva, es para prevenir las convulsiones. Y también esta se puede hacer en bolo endovenoso lento de 5 gramos para continuar con un goteo de 20 gramos diluido en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, también a 7 gotas por minuto. Como les dije, el sulfato de magnesio reduce el riesgo de aparición de eclampsia, debe ser siempre asociado al manejo de la preeclampsia grave, y hay algo que es muy importante a destacar. El sulfato de magnesio, las dosis, están muy cerca, la dosis que nosotros colocamos normalmente, está muy cerca de la toxicidad. Está muy cerca de la toxicidad. Por eso cuando se administra sulfato de magnesio, hay que hacer un monitoreo clínico de la paciente, en donde vamos a controlar los reflejos rotulianos que estén presentes. Una frecuencia respiratoria debe ser mayor a 16 respiraciones por minuto y una diuresis mayor a 100 mililitros en las últimas 4 horas. El reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria es lo que debe controlarse cada 30 minutos. Recordar que el sulfato de magnesio se elimina por orina, completamente por orina, y vuelvo a repetir, el nivel terapéutico se encuentra muy cerca de los niveles de toxicidad. Por eso, vuelvo a repetir, cuando se emplea sulfato de magnesio, se deben hacer el control del reflejo rotuliano y de la frecuencia respiratoria. Y cuando vemos que esta paciente entra en toxicidad, nosotros tenemos un antídoto que debemos tener y saber usar, que es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es el antídoto cuando aparece la toxicidad al emplear sulfato de magnesio. El gluconato de calcio se administra 1 gramo endovenoso lento. El resto de la patología ya se estudia teniendo muy presente el control fetal a través de los monitoreos, a través de los Doppler fetales, a través de la ecografía, y lo certero acá es saber que la hipertensión no se termina si no se termina el embarazo. Y con esto hemos terminado estados hipertensivos en el embarazo. ¿Lo han entendido? Sí, doctora. Bien. Bueno, chicos,
Entonces, mañana vamos a dar restricción de crecimiento intrauterino, antiguamente llamado retardo de crecimiento, y vamos a ver si hacemos control prenatal. Bueno, profe. Para que nos quede el día jueves con diabetes. Y con eso terminamos el programa. Bien, doctor. Bueno, profe. ¿Listo? Doc, disculpe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿En qué se diferenciaría el monitoreo de un embarazo múltiple con uno normal? O sea, ¿se hace? Sí. Se monitorea un feto por un lado y el otro feto por el otro. Ah, bien. Sí, no, se monitorean en forma individual, no en conjunto. Primero un feto y después el otro. Siempre teniendo presente ubicando los latidos cardíacos fetales y diferenciándolo a los dos. Pero es lo mismo que si tuviera uno, porque es individual el monitoreo. Ah, bien, bien, gracias, profe. Bueno, chiquitos, nos vemos mañana a la noche, y los que vayan mañana a obstetricia, si tienen alguna duda o problema, me buscan en el consultorio 44.